Podríamos denominar esta cátedra intuición. Ante todo, hemos de empezar por la base. El hombre. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra existencia? ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? He ahí una serie de interrogantes que debemos aclarar y resolver. Nace un niño y de hecho recibe el cuerpo físico en forma gratuita, es obvio. Un cuerpo maravilloso con unas 15.000 millones de neuronas, etcétera, a su servicio. Nada le ha costado. Conforme el niño va creciendo, la mente sensual se va abriendo poco a poco. Y esta última en sí misma y por sí misma se informa mediante las percepciones sensoriales externas. Y es precisamente con los datos aportados por tales percepciones como la mente sensual elabora siempre sus conceptos de contenido, motivo por el cual ella jamás puede saber algo sobre lo real. Sus procesos razonativos son subjetivos, se mueven dentro de un círculo vicioso, el de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Ahora comprenderán ustedes un poco mejor lo que es la razón subjetiva en sí misma. Más allá de hacerse una plena diferenciación entre razón subjetiva y razón objetiva. Es obvio que el niño tiene que pasar por todos los procesos educacionales. Kinder, primaria, secundaria, prepa y hasta universidad. La razón subjetiva se nutre con todos los datos que las distintas instituciones escolásticas le aportan. Es en verdad que ningún instituto docente podría dar al niño o al joven o al adolescente datos exactos sobre eso que no es del tiempo, sobre eso que es lo real. En verdad, hermanos, que las especulaciones de la razón subjetiva vienen a conducir, pues, al intelectual, al terreno absurdo, dijéramos, del utopismo, o en el mejor de los casos, de las simples opiniones de tipo subjetivo, etc. Mas nunca a la experiencia verdadera de eso que no es del tiempo, de eso que es la verdad. En cambio, la razón objetiva, que desgraciadamente no recibe ninguna instrucción, para la cual no hay escuelas, permanece siempre abandonada. Indubitablemente, los procesos razonativos de la razón objetiva, obviamente, nos conducen, dijéramos, a postulados exactos y perfectos. Pero el niño, desde un principio, es educado subjetivamente. Para él no existe ninguna forma de instrucción superior.
Los datos de los sentidos aportan a la mente subjetiva del adolescente, a la mente sensual, dijéramos. Todas las cuestiones escolásticas, de familia, etcétera, que son meramente empíricas y subjetivas. Y eso es lo lamentable. En principio el niño no ha perdido todavía la capacidad de asombro. Obviamente se asombra ante cualquier fenómeno. Un hermoso juguete despierta en él ese asombro. Y se divierten los niños con sus juguetes. Mas conforme va creciendo, y conforme su mente sensual va recibiendo datos de la escuela, del colegio, la capacidad de asombro va desapareciendo. Y al fin llega el instante en que el niño se convierte en joven, y el joven ya ha perdido por completo esa capacidad. Desafortunadamente, los datos que uno recibe en los colegios, en las escuelas, en los centros educacionales, solo sirven para nutrir, como ya dije, la mente sensual. Pero nada más. De esa forma, y con esos sistemas de educación actuales, lo único que realmente se logra es forjarnos en la escuela, en la academia, en la universidad, una personalidad artificiosa. Téngase en cuenta, mis caros hermanos, que en realidad de verdad, los conocimientos que se estudian en humanidades jamás servirían para formar al hombre psicológico. En nombre de la verdad hemos de decir claramente que las materias que se estudian actualmente en los institutos docentes no tienen relación alguna con las distintas partes del ser. Por eso es que solo sirven para falsear los 5 cilindros de la máquina orgánica, quitarnos la capacidad de asombro, desarrollar la mente sensual y forjar en nosotros una personalidad falsa. Y eso es todo. Así pues que se entienda claramente que la mente sensual en forma alguna podría producir en nosotros una transformación radical. Es conveniente entender que la mente sensual, muy culta que parezca, nunca podría sacarlo a uno del automatismo y de la mecanicidad en que se encuentra toda la gente, todo el mundo. Una cosa es el hombre meramente animal, es decir, el animal intelectual. Y otra cosa, en verdad, muy diferente, por cierto, es el verdadero hombre psicológico. Al citar la palabra hombre, incluyo también, naturalmente, a la mujer. Y esto se debe subentender claramente. Nacemos con un cuerpo físico maravilloso, pero en realidad de verdad necesitamos hacer algo más. Formar el cuerpo físico no es difícil, lo heredamos. Pero formar el hombre psicológico sí es difícil. Para formar el cuerpo físico no necesitamos trabajar sobre sí mismos. Pero para formar al hombre psicológico sí debemos trabajar en sí mismos. Eso es obvio. Se trata pues de organizar la psiquis que está desordenada para crear el hombre psicológico, que es el verdadero hombre en el sentido más completo de la palabra.
Decía el maestro Gurdjieff que la máquina orgánica no tiene ninguna psicología. Tengo que disentir bastante con él en esa cuestión. Sí existe psicología en cualquier máquina orgánica llamada hombre, equivocadamente, por cierto. Lo que sucede es que está desorganizada. Esto es distinto. Organizar esa psicología dentro del animal intelectual es lo urgente, lo inaplazable, lo impostergable. Si es que queremos en verdad crear el verdadero hombre, que es el hombre psicológico. Distínguase pues entre el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, y el verdadero y auténtico hombre psicológico. Nosotros necesitamos trabajar sobre sí mismos, si es que queremos crear a tal hombre. Sin embargo, hay lucha en nosotros. La mente sensual es enemiga declarada de la mente superior. La mente sensual se identifica con cualquier circunstancia. Si, por ejemplo, de pronto nos hallamos en el opíparo banquete, nos identificamos tanto con las viandas que nos convertimos en glotones. Si se nos brinda una copa, nos identificamos tanto con el vino que terminamos embriagos. Si encontramos en nuestro camino una persona del sexo opuesto, fascinante, interesante, nos identificamos tanto con aquella que al fin terminamos nosotros de fornicarios o convertidos simplemente en adúlteros. En estas circunstancias, y de este modo, no es posible crear al hombre psicológico. Si por alguna parte hemos de iniciar el trabajo de crear al hombre psicológico, será en realidad de verdad trabajando sobre sí mismos, no identificándonos jamás con ninguna circunstancia y autoobservarnos de instante en instante, de momento en momento. Hay quienes cierran el camino. Existen sociedades, escuelas, órdenes, logias, religiones, sectas, que pretenden organizar la psiquis humana mediante ciertas máximas que llamaríamos de oro. Comunidades que pretenden mediante tal o cual máxima comportarse en todas las circunstancias de la vida, a fin de conseguir algo que ellos llamarían purificación, santidad, etcétera. Todo esto es urgente a analizarlo. Es obvio que una máxima cualquiera, de tipo ético, religiosa, nunca podría servir de patrón para los distintos aconteceres de la vida. Una máxima, aún estructurada, con la lógica superior de un Ouspensky, por ejemplo. En verdad, que jamás podría crear un nuevo cosmos, ni una nueva naturaleza.
supeditarnos estrictamente a una máxima con el propósito de organizar nuestras psiquis sería absurdo. Esto significaría convertirnos en esclavos, obviamente. De manera que conviene que reflexionemos sobre muchos catálogos éticos, códigos morales, con máximas de oro. Ellas no pueden transformar, o todas esas reglas o máximas jamás pueden transformar a nadie. Eso es obvio. Además, hay factores que hay que analizar antes de poder entrar uno en el trabajo de organizar las psiquis. Incuestionablemente, un enunciado demostrativo, por ejemplo, por muy rico que él fuese, perfecto, podría ser falso. Y lo que es peor, intencionalmente falso. Así que, al intentar nosotros una transformación de sí mismos, tenemos que volvernos un poco más individuales. No quiero decir egoístas. Subentiendas esto como aprender a pensar mejor y en una forma más independiente y perfecta. Que muchas sentencias sagradas, máximas de oro, como ya dije, aforismos que todo el mundo considera perfectos, realmente no podrían servir de patrón de medida para conseguir una transformación auténtica y una organización de la psiquis dentro de nosotros. Se trata de organizar la psiquis interna. Y tenemos que salir de tantos racionalismos de tipo subjetivo. Y ir, como se dice, al grano, a los hechos. Afrontar nuestros propios errores, como son. No querer nunca justificarlos. No tratar de huir de ellos. No intentar disculparlos. Se necesita que nos volvamos más serios. En la analítica tenemos que ser, digamos, más juiciosos, más comprensivos. Si en verdad no buscamos escapatorias, entonces sí, podemos trabajar sobre sí mismos para conseguir la organización del hombre psicológico y dejar de ser meros animales intelectuales como hasta ahora somos. Autoobservación psicológica es básica. Se necesita en verdad autoobservarnos de instante en instante, de segundo en segundo. ¿Con qué objeto? Uno, ¿cuál? Descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. Pero descubrirlos en el terreno de los hechos. Observarlos directamente, juiciosamente, sin evasivos, sin disculpas, sin escapatorias de ninguna especie. Una vez que un defecto ha sido debidamente descubierto, entonces, y solo entonces, podemos nosotros comprenderlo. Y al intentar comprenderlo, debemos, repito,
ser severos consigo mismos. Muchos cuando intentan comprender un error, lo justifican, o lo evaden, o lo esconden de sí mismos. Y eso es absurdo. Hay también algunos hermanitos gnósticos que al descubrir tal o cual defecto en sí mismos, comienzan con su mente, dijéramos, teorética, a hacer especulaciones. Y eso es gravísimo, porque como ya dije, lo repito hasta ahora, en este momento, las especulaciones de la mente meramente subjetiva van a desembocar forzosamente en el terreno del utopismo. Eso es claro. Así pues, si se quiere entender un error, las especulaciones meramente subjetivas deben ser eliminadas. Para que sean eliminadas se necesita haber observado el error directamente. Solo así, mediante una correcta observación, es posible corregir la tendencia a la especulación. Una vez que uno ha comprendido íntegramente cualquier defecto psicológico, en todos los niveles de la mente, entonces sí puede darse el lujo de quebrantarlos, de desintegrarlos, de reducirlos a ceniza, a polvareda cósmica. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que la mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún defecto. Nunca. La mente, por sí misma, puede rotular cualquier defecto con distintos nombres. Puede pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma, esconderlo de los demás, pero nunca desintegrarlo. Muchas veces les he hablado aquí, les he dicho que necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que en verdad pueda reducir a cenizas a cualquier defecto de tipo psicológico. Afortunadamente ese poder existe en el fondo de nuestra psiquis. Me refiero claramente a Stella Maris, la Virgen del Mar. Es una variante de nuestro propio ser, pero derivada o derivado. Si nosotros nos concentramos en esa fuerza variante que existe en nuestros psiquis, que algunos pueblos la denominaron Isis y otros Tonantzin y aquellos Diana, etc., seremos asistidos. Entonces, el defecto en cuestión puede ser reducido a polvareda cósmica. Cualquier agregado psíquico, viva personificación de tal o cual error, una vez que ha sido desintegrado, libera algo. Eso se llama esencia. Es claro que dentro de cualquiera de esas botellas, conocidas como agregados psíquicos, existe esencia o conciencia anímica enfrascada. O sea, al quebrantarse este o aquel error, el porcentaje de esencia allí depositado o embotellado es liberado. Cada vez que un porcentaje de esencia búdica es liberada, aumenta de hecho
y por derecho propio el porcentaje de conciencia. Y así conforme nosotros vamos quebrantando los agregados psíquicos, el porcentaje de conciencia despierta se irá multiplicando. Y cuando la totalidad de los agregados psíquicos sea reducida a cenizas, la conciencia habrá despertado también en su totalidad. Si tan solo hemos quebrantado un 50% de elementos psíquicos inhumanos, indeseables, poseeremos obviamente un 50% de conciencia objetiva, despierta. Mas si nosotros conseguimos quebrantar el 100% de los agregados psíquicos indeseables, lograremos de hecho y por derecho propio un 100% de conciencia objetiva. Así es que a base de multiplicaciones incesantes, nuestra conciencia irá resplandeciendo cada vez más. Eso es obvio. Lograr el absoluto despertar es lo que queremos nosotros. Y es posible lograrlo si marchamos por el camino correcto. De lo contrario, no sería posible lograrlo. Eso es claro. En todo caso, a medida que nosotros vayamos quebrantando los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos, distintos siddhis o facultades luminosas irán aflorando en nuestras psiquis. Cuando se haya conseguido la aniquilación budista, entonces en verdad habremos conseguido la más absoluta iluminación. Esta palabra aniquilación budista molesta mucho a determinadas organizaciones de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista. A nosotros, en vez de fastidiarnos tal palabra, nos agrada realmente. Conseguir el 100% de conciencia es algo anhelado. Son muchos los que quisieran tener la iluminación. Son muchos los que se sienten amargados, los que padecen entre las tinieblas, los que sufren por las distintas circunstancias amargas de la vida. La iluminación es algo muy anhelable, pero la iluminación tiene una razón de ser. La iluminación, la razón de ser de la iluminación es el Dharmadhatu. Esta palabra de tipo sánscrito sonará un poco extraña a los oídos de los aquí presentes. Dharmadhatu viene de su raíz dharma, elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Sin embargo, no por ello lograría la iluminación radical. Aquí entra en juego eso que se llama el tercer factor de la revolución de la conciencia, el del sacrificio por la humanidad.
Si nosotros no nos sacrificamos por la humanidad, no sería posible conseguir la iluminación absoluta. Porque repito, la razón de ser de la iluminación es el Dharmadhatu. Es obvio que si desintegramos el ego, se nos paga. Es cierto y de toda verdad que si creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, se nos paga. No podemos negar que si nosotros nos sacrificamos por nuestros semejantes, se nos paga. Todo eso es indubitable. Para conseguir la iluminación absoluta, se necesita trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Nacer, es decir, crear los vehículos existenciales superiores del ser. Morir, desintegrar el ego en su totalidad. Sacrificio por la humanidad. He ahí los 3 factores de la revolución de la conciencia.